Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén bien. Todo está bien si estamos con el Señor. Quizá las cosas no estén tan bien, pero te puedo asegurar las cosas estarán bien, las cosas terminarán muy bien. En esta noche quiero hablarles de la libertad. La libertad es tan preciosa para el ser humano que la manera de punir a aquellos que infringen la ley es quitándoles la libertad. Ahí están las cárceles, ¿verdad? La libertad. El tema de esta plática de esta noche es la libertad en Cristo. Y quiero empezar con Gálatas. Te voy a pedir que agarres tu Biblia en este momento, por favor, y vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Hablaremos de la libertad en Cristo en esta plática de esta noche. La palabra dice así en Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estés otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Significa, Cristo te hizo libre, no camines como prisionero de tu pecado todavía. Te voy a dar el contexto de por qué Pablo escribe eso a los Gálatas. Galacia era una región en el centro de Asia Menor, cerca del Mar Negro, más o menos donde hoy es Turquía, hoy en día. Y en los años 55 y 56, Pablo escribe esa carta porque los Gálatas se estaban alejando de la libertad que Cristo les había dado. O sea, habían empezado bien, estaban terminando mal. Decían ok, la sangre de Cristo tiene poder, pero no todo poder. Decían que tiene que haber algo más en la vida cristiana que solo el poder de Cristo. Se estaban yendo por un camino muy peligroso que lleva a la apostasía. Y la palabra apostasía es justamente eso, es conocer la verdad y alejarse conscientemente de la verdad. Eso es apostasía. Hoy en día tenemos libertad en Cristo. Somos libres en Cristo. Pero debemos cuidar y tratar esa misma libertad bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Porque libertad no es permiso para pecar. Porque hay personas que piensan así, soy libre por hacer lo que yo quiera. No. La libertad en Cristo tiene límites. Esos límites te hacen vivir. Esos límites te hacen avanzar. Por eso no confundan libertad con permiso para pecar. No se trata de eso. Nunca será así. Los Gálatas recibieron el Evangelio con mucha alegría. Su conversión fue motivo de mucha alegría, mucha fiesta, mucha satisfacción y fervor. Bueno, pero con el pasar del tiempo se fueron enfriando y se fueron alejando del Evangelio. Y fíjate, tenían como maestro a Pablo, ¿verdad? ¿Qué mejor que Pablo? Bueno, solo Cristo no, pero ¿qué mejor que Pablo humanamente hablando? Gálatas 5:7. Vosotros corríais bien. Mira lo que Pablo dice. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Con Pablo diciendo, algo pasó ahí. ¿Quién se metió? ¿Quién les estorbó para que dejaran de ser cristianos? ¿Qué querría decir Pablo con esto? Bueno, vamos a Juan 8. Escuche eso, Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Y conoceréis la verdad. Y Cristo dijo, yo soy verdad, camino y vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra conocer aquí en griego es gnosko. Entender, darse cuenta, reconocer, es gnosko. Como diciendo, reconozco la verdad, agárrense de la verdad y corran con la verdad, no de la verdad. Es lo mismo que correr hacia Cristo y correr de Cristo. Hay cristianos que hacen la segunda, porque enfrentan problemas y se alejan de Cristo, y es cuando más tenían que estar con Él, pero se alejan de Él. Es un error, un tremendo error. Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conocer la verdad es conocer el amor de Dios que se revela en Jesús. ¿Para qué? Para salvarnos. La verdad se revela en amor a través de Jesucristo, para librarnos de la esclavitud del pecado. En el caso de los Gálatas, lo que les estorbaba, lo que los alejaba del Evangelio,
era lo que Pablo llamaba los falsos hermanos. Falsos hermanos. Personas que dicen una cosa y actúan de otra manera. No hay coherencia en ellos. Perdón. No hay coherencia en ellos. Porque hablan de una manera, pero actúan de otra manera. Con los labios dicen, sí hermano, te amo hermana. Pero su actitud es completamente contraria a lo que están hablando. Son hipócritas. La palabra es muy dura, pero permítame. Son hipócritas. Y la palabra hipocresía viene de Hipócrates, ya saben, que era la máscara usada en el teatro griego hace 2000 años, 3000 años. Porque los griegos eran machistas, entonces ellos no permitían que las mujeres actuaran en sus dramas del teatro. Entonces, cuando había un rol femenino, un hombre se vestía de mujer y usaba una máscara de mujer. Por eso la máscara tenía nombre, Hipócrates. Sí, también es el nombre de un filósofo griego, pero no estoy hablando de él, estoy hablando de la máscara. Hipocresía, amiga, hermano, hermana, hipocresía es la acción correcta, pero con la actitud de corazón incorrecta. Hablamos de eso el domingo pasado, ¿verdad? Y usé el ejemplo del niño que el papá dice, hijo, saca la basura, ahí viene el camión de la basura, saca la basura. Y entonces el niño saca la basura, pero no por amor a su papá, sino por miedo de su papá. ¿Actuó correctamente? Sí, pero con la actitud de corazón incorrecta, por miedo, no por amor. Regresemos aquí a Juan, por favor, Juan 8:36 una vez más. Así que, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. En el caso de los Gálatas, lo que los había estorbado, lo que los había alejado de la verdad, era lo que Pablo decía, los falsos hermanos. Gálatas 2, vamos a Gálatas otra vez, por favor, Gálatas 2, versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Pablo lo señala, son falsos hermanos. Entran para deshacer, no para edificar. Entran para destruir. Quizá tú me estás viendo y preguntas, pastor, ¿todavía hay en las iglesias falsos hermanos? Es una lástima, pero sí los hay. Sí los hay. Personas que van a la iglesia no para recibir algo, pero para juzgar todo. Personas que ven las predicaciones para señalar errores aparentes, pero no para que sean edificados por las predicaciones. Personas que entran a las iglesias para decir, yo sé todo, el pastor no sabe nada. Yo sé más que todos aquí. Cada iglesia ha tenido su cuota de falsos hermanos. Yo les digo fariseos modernos, porque así eran los fariseos. Porque también en alguna ocasión me preguntaron, pastor, ¿qué pasó con los fariseos? Y dije a esa persona, siguen vivos, ahí están ellos en las iglesias. Y no hay que buscarlos, ellos se presentan. Ellos se presentan con actitudes, con miradas, con acciones, con juicios. Pero uno los ubica perfectamente bien. En todas las iglesias, desgraciadamente, tenemos a falsos hermanos y a verdaderos fariseos. Es el mismo grupo. Pero no por eso la obra se detiene. No, la obra sigue. Y seguirá y va a crecer. Porque el dueño es Cristo, no ellos. ¿Verdad? Amén por eso, ¿verdad? Servimos a un Dios de amor. Muy bien. Los Gálatas estaban regresando a su antigua manera de vivir antes de conocer a Cristo. El tema de esta noche es la libertad en Cristo. Acuérdense, estamos hablando de los Gálatas y Pablo les da muy duro porque ¿quién los estorbó? Ustedes iban bien. ¿Quién los apartó de la verdad? Pablo hablando con ellos. Los Gálatas estaban regresando poco a poco a su antigua manera de vivir antes de conocer a Cristo. Gálatas 4:3. Así también vosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Gálatas 4:9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cómo es posible que
siendo cristiano, regresan a un estado de no cristianismo? ¿Cómo es posible que estando libre regresan a la esclavitud? Isso é ilógico. Aquele que abandona a Cristo es porque nunca estuvo con Él. Punto. Porque no es posible conocer a Cristo y abandonarlo. No es lógico. El enemigo, y hablamos de Satanás, el enemigo hace uso de dos armas para que sigamos bajo la esclavitud del pecado. La primera, no permitir que conozcamos a la verdad que nos hará libres. No permitir que conozcamos la verdad. Por eso ele intenta impedir que la palabra sea predicada. Por eso ele pone enemistad entre las personas, un cristiano y otro no, para impedir que el cristiano bendiga al no cristiano con la palabra de Dios. Por lo tanto, el diablo usa dos armas para mantener a la humanidad esclava del pecado. La primera es que no permite que los demás conozcan la verdad que los hará libres. Miren, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, muchos prisioneros permaneceram en los campos de concentración en Japón porque no sabían que la guerra había terminado, no conocían la verdad. Hay casos de prisioneros en campos de concentración japoneses que quedaron un año después que la guerra había terminado. Porque ni los japoneses ni los prisioneros sabían que la guerra había terminado. Hablo del Pacífico, ¿verdad? En Japón. Por eso, cuando tú no permites que alguien conozca la verdad, esa persona seguirá esclava de lo que estás haciendo. Y Satanás utiliza todas las armas que tiene para impedir que las personas conozcan la libertad y así permanecer esclavos de su pecado. Y arma número 2 que Satanás usa, no permitir que obedezcamos a esa verdad. El arma número 2 es no permitir o intentar impedir más bien, ¿verdad?, que obedezcamos a esa verdad. Gálatas 3:1 dice así: ó Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo foi já apresentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Cómo es posible que no saben que murió y que resucitó? Oh, Gálatas insensatos, repito, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo foi já apresentado claramente entre vosotros como crucificado. Essas são as duas armas que o diabo usa para mantener a las personas bajo la esclavitud del pecado. La primera es no permitir que la persona obedezca y conozca más bien esa verdad. Y la segunda es impedir que la persona obedezca a esa verdad. Gálatas 3:3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea, llegaron a ese nivel y regresaron al principio. Tan necio sois. A palavra necio é louco. Tan louco sois. Gálatas 3:4. Na primeira parte diz assim: tantas coisas habéis padecido em vano. A primeira parte do versículo 4 diz isso. Ou seja, han caminado tanto, han sofrido tanto para ser cristianos, e ahora que lo son, regresan al estado anterior, están locos. Están locos. E Pablo habla quem ocasionou isso? Los falsos hermanos. Los falsos hermanos se meteram e pouco a pouco foram lapidando e dilapidando a verdade que Pablo havia instaurado na igreja em Galácia. Pouco a pouco, os falsos hermanos foram minando a confiança de los demás hermanos. Uma lástima, pero não lograram em sua totalidade, porque Pablo logrou rescatar a la comunidade de Galácia. Nosotros no tenemos excusas delante de Dios, porque ya sabemos el significado de la cruz. Ya sabemos lo que significa eso. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Tocamos isso el domingo passado, ¿verdad? O sea, no confunda libertad em Cristo com liberdade para pecar. E é o que Pablo está dizendo aqui aos Gálatas. Não use essa liberdade para pecar. Não use a liberdade como ocasião para a carne. Não lo hagan. 1 Coríntios 10:23. Todo me é lícito. Mira a declaração de Pablo.
Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Esta pregunta, pastor, ¿yo puedo pecar? Pues puedes. No deberías de hacerlo. Pero el que quiera pecar va a pecar, aún sabiendo las consecuencias trágicas del pecado. Pablo dice aquí, mira, yo puedo hacer lo que yo quiera hacer, pero no todo me conviene. Yo puedo hacer lo que yo quiera hacer, pero ¿por qué lo voy a hacer si esto no me edifica? ¿Verdad? Es lo que Pablo está diciendo. Te voy a repetir y que eso quede grabado en tu corazón. Todo me es lícito. Es 1 Corintios otra vez 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Que puedes pecar? Pues tú decides. Yo que tú no lo harías. Yo que tú no lo harías. La paga del pecado es muerte. Pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Por lo tanto, estamos hablando de la libertad en Cristo en esta noche. ¿Quieres permanecer libre en Cristo? No peques. No vale la pena. El pecado siempre te va a vender algo que no te va a entregar. Siempre. El pecado siempre promete lo que no cumple. Y quiero terminar esa plática de esta noche con una historia. Voy a leer. Ok, pero voy a leer. Los Campos de la Muerte es una película basada en hechos reales sobre la guerra de Camboya entre 1975 y 1979. Entre tantas historias, hay una en la cual fue basada la película. En español se llama Los Campos de la Muerte. El New York Times había enviado a Sidney Chambers. La historia es esta, es verídica. El New York Times envió a Sidney Chambers, un reportero, para cubrir la guerra. Y este a su vez contrató a un camboyano como intérprete. Su nombre era Di Pram. El nombre de ese camboyano, Di Pram. Debido a la escalada de la violencia en el lugar, la embajada de los Estados Unidos decide evacuar a los suyos, y entre ellos a Sidney Chambers, reportero de New York Times. Pero Pram era camboyano, no era norteamericano. Pero Pram no tenía lugar en ese vuelo y se quedó. Pram se quedó. Fue arrestado por el Khmer Rouge. Khmer Rouge, Camboya se habla francés, ¿verdad? El Khmer Rouge, la facción comunista y violenta del Estado. Y es sentenciado a un campo de concentración por haber ayudado a un americano. Tan solo por eso, por haber sido intérprete de un americano, lo sentenciaron a un campo de concentración. Pram pasa a ser un esclavo de su propia gente y decide huir de una muerte segura. Quedar ahí era morir. Se da a la fuga y sobrevive en la selva como un animal salvaje. Estoy hablando que pasó 1 año y medio para que pudiera darse la fuga. Y sobrevive en la selva como un animal salvaje. Y en la selva pasó meses y meses escondiéndose, hasta que un día, de tanto correr, llegó a una pequeña elevación. Miró hacia abajo y vio un campamento de la Cruz Roja Internacional. Como loco, se precipitó hacia abajo a gran velocidad y cuando entró al campamento se desmayó, agotado de tanto esfuerzo. La noticia salió en periódicos de Estados Unidos y Sidney, el reportero de New York Times, logró que el gobierno americano trajera a Pram a Nueva York, donde los amigos se encuentran. La historia es hermosa, pero verdadera. Se organiza entonces una rueda de prensa y le preguntan a Pram cómo se había fugado de un campo de concentración camboyano, campo de muerte camboyano. Le dijeron que la Cruz Roja lo había salvado y Pram respondió que no había sido la Cruz Roja, sino la cruz de Cristo. Sí, la cruz de Cristo. En medio de la rueda de prensa le dicen, oye Pram, ¿tú sabías que la Cruz Roja estaba del otro lado de la frontera y corriste hasta ella, verdad? O sea, fuiste muy inteligente, corriste hacia la Cruz Roja te salvó. Él dijo, ¿Cruz Roja? No, me salvó la cruz de Cristo. Se hizo un silencio en toda la sala. Estaban confundidos.
Y Pran les dijo que no sabía nada sobre la Cruz Roja Internacional, pero se acordó de que cuando era niño estuvo en la escuela dominical de unos misioneros en Camboya y en una lección les enseñaron a los niños sobre la libertad que nos dio Cristo en la cruz. Y les dijeron, cuando estén cansados y no sepan qué hacer, corran hacia la cruz. Corran hacia la cruz. Cuando Pran vio la bandera de la Cruz Roja, hizo lo que le habían enseñado, corrió hacia la cruz, corrió hacia la libertad. Cierren sus ojos en esta noche, vamos a orar. Amado Señor Jesucristo, gracias por la libertad que tenemos. Tenemos libertad, Señor. Aún con esa situación que estamos viviendo en México y en el mundo, somos libres, Señor. Hay libertad. Gracias, Señor, porque un día te veremos cara a cara y justamente iremos al cielo a través de esa libertad que nos diste en la cruz, Padre. Gracias, sé con nosotros. Oro por aquellos que nos están viendo esta noche, Señor. Suple sus necesidades, sea a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual. Tu palabra nos enseña que eres Jehová Jireh, significa el Dios que suple mi necesidad. Yo no sé cuál es la necesidad de ellos y de ellas, Señor, en esta noche, pero si están viendo ese mensaje es porque tienen necesidad. Todos tenemos necesidades, Señor, y solo tú las puedes suplir. Los pongo en tus manos y las pongo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Y agradece a Dios todos los días por la libertad en la cual vives. Muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios te bendiga. Bye.